Reflexiones desde el Consejo. Sí, el Consejo de la Judicatura, digamos, es, yo me atrevería a decir, y lo han dicho también consejeras y consejeros, el gobierno de los tribunales. En ese sentido, digamos, esa es la institución que conjunta procedimientos y conjunta la normatividad que facilita la operación de una institución tan grande como es el Consejo. Estamos en 77 ciudades, somos 55,000 personas más o menos, de las cuales más de 78% están adscritas a órganos jurisdiccionales. La estadística judicial de la labor de los más de 900 órganos jurisdiccionales en todo el país es pieza clave para la transparencia y la rendición de cuentas que exige la sociedad. Así lo destacó la maestra Jacqueline Martínez Uriarte, directora general de Estadística Judicial. Bienvenidas y bienvenidos, amigos, a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Ya estamos en la tercera temporada. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les enviamos un cordial saludo. Ya lo saben, nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. Y pues la invitación para que se queden con nosotros y juntos podamos conocer todo el quehacer de la judicatura y así hacer pues nuestro propio criterio, nuestra propia opinión con información verídica y de primera mano. Y en esta ocasión vamos a asomarnos a un área importante, diría yo, una columna vertebral del Consejo de la Judicatura Federal, que es la estadística judicial. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los beneficios para nosotros como justiciables y qué elabora en tantos órganos jurisdiccionales que tiene en todo el país? Por ello, pues hoy saludo y me da muchísimo gusto estar con la maestra Jacqueline Martínez Uriarte, quien es la titular, la directora general de Estadística Judicial. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la oportunidad y por estar con todos ustedes. Pues nosotros muy agradecidos por este tiempo que nos vas a permitir conocer. Para entrar en materia, existe otra área similar aquí en el Consejo y quisiera que nos diferenciaras entre qué es lo que hace esta Dirección de Estadística con la de Gestión Judicial. Con mucho gusto. Independientemente que se pueden consultar las atribuciones en nuestra página de internet, en términos generales podríamos decir que la Dirección General de Gestión Judicial administra los sistemas que operan en y para los órganos jurisdiccionales, mientras que la Dirección General de Estadística Judicial genera información estadística de manera confiable y oportuna. Esa es su meta. ¿Y de qué manera se interactúan o se entrelazan estas actividades? En general yo diría que interactuamos 4 áreas del Consejo de la Judicatura de manera muy cercana, porque nuestras actividades se complementan, digamos. Entonces está la Dirección General de Gestión Judicial que administra los sistemas. Tenemos que pensar que tenemos en el Consejo, de acuerdo al último padrón de sistemas, más de 128, seguramente ya. Entonces, es administrar los sistemas. Nosotros generamos información de muchos de esos sistemas, o sea, nuestra fuente es, porque esa es además una meta, digamos, para las instituciones públicas, generar información a partir de los registros administrativos. Entonces, usamos los registros de esos sistemas para generar información. Por otro lado está la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital, que tiene a su cargo como, incursionar de manera certera a la actividad básicamente electrónica, y la Dirección General de TI, que es la que administra y además nos proporciona la infraestructura para realizar nuestro trabajo. Entonces yo diría que esas son las 4 áreas técnicas que en realidad interactúan en muchos proyectos de manera conjunta. En ese sentido, bueno, hablamos de cosas quizá un poco técnicas, ¿no? Pero ¿cuál es la información? ¿Qué tipo de información genera la Dirección de Estadística y que pudiésemos como palpar, ¿no? Más de manera más coloquial. Ajá. Creo que aquí valdría la pena, digamos, hacer una referencia
a que en realidad generar información de manera más amplia es un tema nuevo en los poderes judiciales, ¿no? Hasta hace a lo mejor 20 años, básicamente la información que se requería desde una perspectiva estadística era contar los asuntos que ingresaban, los que egresaban, o sea, la estadística básica, como decimos nosotros, también el número de órganos jurisdiccionales y el número de personas titulares en esos órganos jurisdiccionales. En realidad, digamos, pues yo me atrevería a decir a nivel regional, el interés por la estadística, y regional, pues digo Latinoamérica, incursionó a partir de que se fueron consolidando democracias y el poder judicial se hizo más relevante. Entonces ahora tenemos poderes judiciales más robustos, en donde es importante dar seguimiento para poder rendir cuentas, para cumplir con nuestras obligaciones de transparencia y también, digamos, para proporcionar servicios a las personas justiciables. Claro. A nivel interno dicen que, bueno, lo que no se cuantifica no existe, ¿no? Claro, no se visibiliza. Y a partir de toda esta información que ustedes tienen en estos saberes, ¿de qué manera se utiliza para generar nuevas políticas públicas al interior y hacia afuera de la judicatura? Sí, yo diría más que políticas públicas son políticas judiciales, o sea, concibiendo al Consejo de la Judicatura como la estructura institucional que organiza las condiciones para que los órganos hagan su trabajo sustantivo y por otro lado también es, digamos, la interacción dentro de la estructura del Estado mexicano. Entonces, como consejo tiene muchas políticas judiciales, como ustedes saben, digamos, el desarrollo de órganos, la especialización, que incluye especialización, creación, etcétera, la vigilancia, la disciplina, la misma carrera judicial, que es nuestra columna vertebral, y otras que también son responsabilidad de cualquier institución del Estado mexicano. Transparencia, generación de información de interés nacional, rendición de cuentas, ¿no? Entonces, digamos, para todas esas actividades es necesario tener información oportuna y confiable que se genera. Desde mi perspectiva, digamos, en los últimos años es posible decir que no solo se genera, sino que se ha ampliado. O sea, ahora tenemos un conocimiento mejor y más oportuno de las actividades que hacen los órganos y el Consejo. Claro. Se me ocurre un ejemplo. Mencionabas que hay más de 900 órganos jurisdiccionales. 932. Cuando ustedes ven el mapa de toda esta información y ven cómo están interactuando, porque tienen el pulso diario de cuántos expedientes se van sacando adelante, eso les puede dar la idea de que hay que ampliar, por ejemplo, en recursos humanos y robustecer algunos órganos que a lo mejor están muy débiles y requieren más gente porque la demanda es mayor. Sí, el Consejo de la Judicatura, digamos, yo me atrevería a decir, y lo han dicho también consejeras y consejeros, el gobierno de los tribunales. En ese sentido, digamos, es la institución que conjunta procedimientos y conjunta la normatividad que facilita la operación de una institución tan grande como es el Consejo. Estamos en 77 ciudades, somos 55,000 personas más o menos, de las cuales más de 78% están adscritas a órganos jurisdiccionales. Entonces, sí necesitamos alimentar las políticas del seguimiento de recursos humanos, para, digamos, anticipar la demanda de justicia para ver si es necesario crear o especializar órganos. Todo eso está, digamos, articulados en términos de procedimientos, y la Dirección General de Estadística Judicial alimenta a todas las áreas en términos de información
que lo requieren. Básicamente las áreas, digamos, que canalizan las decisiones del Consejo son las secretarías ejecutivas. Entonces, nosotros interactuamos con la información que requieran estas áreas. Sí, eso me da la idea de que no solamente ven la parte jurisdiccional, que es básica, sino también el entorno de recursos humanos. En el Consejo, bueno, del último dato que tengo, son más o menos 55,000. Pues bastante, ¿no? Y para saber funciones, dónde están y todo esto, se requiere toda esta... O sea, nosotros de acuerdo a recursos humanos, la Dirección General de Recursos Humanos es quien lleva todo ese seguimiento también, pero en realidad hay conexión con otras áreas. Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos tiene que anticipar si se requiere para garantizar el acceso a la justicia, órganos nuevos o inclusive transformar o especializar los que hay. Y para eso están, a partir de nuestros acuerdos generales, los procedimientos establecidos para prever anualmente en dónde se requieren, en dónde hay necesidades para, digamos, atenderlas. Claro, y sin duda eso se requieren recursos económicos, materiales muy, muy, muy fuertes. Estas últimas pues años que ha habido un poco de mérito en los presupuestos, ¿ha impactado en esta replaneación para poder tener las necesidades pues satisfechas? En términos reales, el decrecimiento ha sido como de 23%. Entonces, sí tenemos menos recursos en términos institucionales para además, digamos, implementar reformas sustantivas que el legislativo así dispuso, como son la laboral, que nos llevó más o menos, que implicó, digamos, para el Consejo crear 128 nuevos órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Y por otro lado, la reforma civil que está en puerta y la de los medios alternos de solución. La penal, o sea, ha representado un esfuerzo muy grande para el Consejo de la Judicatura Federal, porque su implementación implicó implementar un modelo nuevo de justicia, que luego ya fue retomado en buena medida para laboral y seguramente va a retomarse de forma, de hecho, muy eficiente para el civil. Pero fue complicado e implicó, es así, yo diría que mucho esfuerzo institucional en términos de capital humano, de recursos. ¿Por qué? Porque era un nuevo modelo de justicia, ¿no? Con todo esto de la oralidad, ahora todo exactamente. Es armar salas para la oralidad, todo eso implica recurso humano y recurso material, ¿no? Y la experiencia nos ha mostrado que hay alternativas que se pueden aprovechar, que de hecho se derivan de la experiencia de la penal y que ya se están utilizando para la laboral y seguramente habrá para la civil. También nuestra norma nos ayudó mucho en términos de ventana de oportunidad con la pandemia, porque le dio un peso muy grande al uso de medios electrónicos para la impartición de justicia, lo cual parece facilitar, pero también cuesta en términos de infraestructura. Claro. Y hablando en términos, pues los temas jurisdiccionales, ustedes que tienen este pulso, ¿hay algún promedio? ¿Qué materias son en las que más se promueven más juicios, no sé, de amparo? Se me ocurre civil, pero puede ser laboral. Más o menos tienen ahí un promedio. Del último año estadístico 2023, o sea, se recibieron aproximadamente 1,5 millones de asuntos para conocer en los órganos del que administra el Consejo, en los órganos jurisdiccionales que administra el Consejo. De esos asuntos, 54% son del conocimiento de los juzgados de distrito. O sea, esos son los que tienen, digamos, concentran más trabajo, básicamente por el amparo, ¿no? Uh-huh. Y los tribunales colegiados de circuito son los segundos tipos de órganos que concentran más, digamos, número de ingresos y
más o menos es el 34%. Los demás tipos de órganos, que serían tribunales colegiados de apelación, plenos regionales, centros de justicia penal federal, tribunales laborales federales y el Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, conocen el resto. En términos de materia, ahí está más distribuido, ¿no? Okay. Y entonces tenemos que la materia administrativa es la que tiene mayor presencia con el 30% y después la civil con 26%, la del trabajo con 24% y la penal con 20%. Entonces, se puede ver desde las dos perspectivas. Claro. ¿Se podría tener alguna proyección de cuántos asuntos se reciben, ¿no? ¿Cuánto se mueve diariamente? Diariamente, pues tendríamos que hacer el cálculo más o menos de ese 1,5 millones. Lo que es posible decir, y tal vez eso sea como interesante, es cuántos asuntos por titulares se presentan. Y ahí tenemos... Voy a ayudarme de mis notas. Por supuesto que sí. Estamos platicando con la maestra Jacqueline Martínez Uriarte, directora general de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En los juzgados ordinarios de distrito, de acuerdo a los datos de 2023, se puede cuantificar en 2,216 asuntos por titular al año. Titular. Al año. Sí, y los tribunales colegiados de circuito, 719. Uh-huh. Pero acuérdense que ahí hay 3 magistrados por órgano. Los tribunales colegiados de apelación tienen mucho menos carga de trabajo, 226. Y básicamente, digamos, esos serían los datos más relevantes de estos órganos, ¿no? Ahora, teniendo toda esta información abierta, ¿se puede hablar de qué tipo de consultas más hacen los justiciables a los sistemas estadísticos del Consejo? Bueno, en términos de interés, digamos, interés general, uh-huh. Utilizan muchísimo la página de estadística para dar seguimiento a sus asuntos, ¿no? Todas las, digamos, pues las cuestiones de datos, en fin, la Dirección General de Gestión Judicial tiene mucho más servicio a las personas justiciables. Claro. Pero con nosotros pues se pueden consultar quiénes son los jueces, cómo está constituido, cuáles son los tribunales que existen, que están operando actualmente, en fin, cuáles son los salarios. O sea, muchos de la información general que estamos obligados como institución pública a presentar ante la ciudadanía está en la página. Y que está abierto, la página del Consejo tiene abierto toda esta información, ¿no? De hecho, o sea, estamos, digamos, incursionando en dos carreteras, digamos, que son muy importantes para la generación de información oportuna y confiable, que son, en primer lugar, tener datos abiertos, o sea, es decir, de ponerlos a disposición pública para que la gente los baje y haga con ellos, los use como quiera usarlo, los pueda explotar como quiera usarlo. Uh-huh. Nosotros en términos de movimientos estadísticos, ya están en nuestra página de internet. Y por otro lado, en generar información a partir de los registros administrativos, o sea, de los registros que capturan los órganos jurisdiccionales al realizar su trabajo, ¿no? Estos, digamos, son procedimientos que se recomiendan como mejores prácticas y que además, digamos, en el trabajo conjunto, por ejemplo, con el INEGI, que pues los dos son, el Consejo y el INEGI, organismos de Estado, quieren impulsar
porque es la mejor forma de rendir cuentas. Claro, que me da la idea de que a nivel, en el entorno internacional, la judicatura mexicana pues está en estos rangos de exigencias por la cuestión de cada país, cada nación democráticamente tiene que abrir sus datos, ¿no? Yo me quisiera referir, y bueno, estamos en procesos de reforma judicial. ¿Cómo va a impactar o qué implica tener toda esta información? ¿Cómo va a servir en un cambio que no sabemos cómo venga? Toda esta base de información, ¿la vamos a requerir para una reingeniería? ¿Se tendría que quedar tal cual? ¿O estamos muy rezagados? Evidentemente no, pero yo sí quisiera tener tu opinión. Desde mi perspectiva, digamos, más técnica, no visibiliza muchas partes estratégicas que actualmente sí considera el Consejo, ¿no? De hecho, pues, hablando de este gobierno de órganos jurisdiccionales, en realidad lo que plantea esa reforma es una unidad administrativa de la que se especifica poco. A mí me parece que independientemente de lo que suceda, es muy importante tener, como cualquier institución pública, todos los registros administrativos al día, y son los únicos porque son los únicos que nos permiten dimensionar el trabajo del Consejo. Esa es la muestra, ¿no?, de lo que se hace. Y justo esto me lleva, porque estamos ya concluyendo esta charla con Jacqueline Martínez, la maestra Jacqueline Martínez, directora general de Estadística Judicial. Me gustaría que justo cerraras con algo o quisieras agregar, porque es importante de cara a estos cambios, la área de estadística. La información siempre es una referencia necesaria para tomar decisiones acertadas, ¿no? Sin información, pues uno da golpes de ciego. Entonces, no sé si esa expresión sea políticamente correcta, pero en el sentido de que no sabes valorar qué impactos puede tener la decisión o no sabes identificar cuál es la mejor decisión que tengas. Entonces, la información es muy importante. Para nosotros, en términos de la estadística judicial, tiene un reto muy importante ampliar la información, porque la estadística en realidad es, digamos en términos generales, es la generación de información de características observables. O sea, yo cuento y modelo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Los contenidos jurídicos son difícilmente observables. Entonces, en realidad tenemos que usar como muchas técnicas. Entonces, creo que para ahí, bueno, pues los que nos dedicamos a generar información, estamos como intercambiando muchas veces experiencias con otros poderes judiciales, en diferentes marcos. Existe, digamos, los poderes locales y el conjunto con CONATRIP. Existe la cumbre judicial, que también tiene mucho interés en este tema, y se van compartiendo experiencias que nos sirven para ir, por supuesto, también con INEGI, ¿no? Con sí. El que vamos caminando en conjunto para generar cada vez mejor información. Claro. Sobre la actividad jurisdiccional. Pues como lo dijimos, amigos, es un área muy sensible, con mucho trabajo, con mucha experiencia, y tienen que conocer a fondo, a través de los números, reflejar lo que hace el Consejo de la Judicatura Federal. Así le agradecemos mucho a la maestra Jacqueline Martínez Uriarte, directora general de Estadística Judicial, su presencia en este espacio de reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Amigos y amigas, así concluimos un episodio más de este podcast que se encuentra en CJF Informa, en la plataforma de Spotify. También nos pueden observar y nos pueden ver en YouTube. La invitación para que nos sigan en todas las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Y si les gustó esta charla, compártanla, platíquenla, hagamos la conversación con información verídica y confiable. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Reflexiones desde el Consejo.